Bueno, y arrancando el año en nuestro programa, nos metemos de lleno en la actualidad política y social también de la región norte. Les anticipábamos dos datos importantes que surgieron esta semana, y uno era referido a Escobar y Pilar, que surgieron del censo, ¿no? Dos datos que marcan tanto a Pilar como a Escobar como los distritos que más crecieron en la región norte. Escobar, con quien vamos a hablar ahora, es con el intendente interino, el intendente en uso de función, Carlos Beto Ramil. Creció el doble de la media nacional, ¿sí? La media nacional, la población creció un 8% en estos últimos 12 años. Escobar creció arriba del 16%. Para pedir una opinión sobre este proceso y qué se está dando, tenemos el gusto, como recién decía, de hablar con Carlos Beto Ramil, intendente de Escobar. Beto, ¿cómo estás? Acá Ariel Gómez de ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por el espacio y bueno, saludarte. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Cuál es la primera mirada que hacen desde el municipio de este dato? Que imagino no habrá sido una novedad, ¿no? Porque uno va para Escobar, yo soy de San Isidro, voy unas 2 veces al mes y uno ve el crecimiento en los comercios, ve el crecimiento en las obras, ve el crecimiento en un montón de lugares. Bueno, el censo también mostró esto y le puso un número, le dijo 16, algo por ciento, 7% en esos últimos 12 años. El número en realidad es 20 puntos creció Escobar, pasamos de 213.000 a 256.000. La verdad que es un número que incluso supera un poco las estimaciones que nosotros hacíamos. Obviamente cuando uno no cuenta con una herramienta estadística como la que fue el censo, y ya aparte desde hace algunos años, y recordemos que el 2010 había sido un año complejo para el censo. Ese mismo día fallecía Néstor Kirchner y bueno, había convulsionado, después se retrasó por el tema de la pandemia. Y la verdad es que nosotros teníamos una estimación. Mira, nosotros crecimos 20% y la provincia creció 12.44%. El conurbano 9,5 aproximadamente. Si vos ves esos números, nosotros veníamos diciendo en cuanto a nuestras estimaciones que Escobar crecía 1.4 por cada punto que crecía la provincia. Con estos datos nos da 1.61 por cada punto que crece la provincia. Y si lo comparamos con el conurbano, nos da más de 2 puntos por encima de lo que crece, más el dato que vos agregabas de la media nacional. Claro. Con lo cual hay un crecimiento exponencial que, te repito, lo venimos viendo, que tiene que ver con un crecimiento que se ha dado en términos demográficos, con distintas características, con un crecimiento también industrial muy importante, que por supuesto también genera un proceso de crecimiento en todo este corredor que compartimos con Pilar, que compartimos con Malvinas Argentinas, que tampoco es casualidad, tiene que ver con un Estado promotor de políticas públicas que buscan un desarrollo, un crecimiento sostenido, y también de poder planificar, pensar y gestionar todo lo que tiene que ver con ese crecimiento. Pero sí, tal cual vos lo decís, no es que nos llamó la atención porque sabíamos que nuestro crecimiento era exponencial, pero el número superó las expectativas tal vez de lo que teníamos previsto. También agregarte un dato, Ariel. Sí. Lo que crecimos muchísimo fue en cantidad de viviendas. Bien. Que también es un dato significativo porque nosotros crecimos 45% en viviendas, en cantidad de viviendas en nuestro distrito, que es un número realmente muy pero muy grande. No sé, para ponértelo en relación, 24% creció la provincia de Buenos Aires, prácticamente o casi el doble. Obviamente mucho también obedece a las nuevas urbanidades, centros urbanos que se van generando acá, las urbanizaciones cerradas.
pero también hemos crecido mucho en términos de vivienda. Pero te repito, el crecimiento no es homogéneo. Obviamente muchos de quienes nos visitan, el que más registran es el de los barrios cerrados, porque son lugares donde la gente viene capaz el fin de semana o atraviesa, pero en Escobar se ha dado un gran crecimiento en todo lo que son las localidades de Loma Verde, Belén de Escobar, porque tiene el lugar para donde crecer, pero también en Maquinista Sabio, pero también en Garín, pero también en Maswich, en lo que ya no son barrios cerrados, sino urbanizaciones abiertas. Y el crecimiento genera un desafío enorme, ¿no? De ordenarlo y de ordenar también las tensiones con los viejos vecinos de Escobar que de repente ven que su ciudad se transforma, digamos, ¿no? Todo eso, el crecimiento siempre tiene. Ustedes están haciendo un trabajo importante con los foros, ¿no? De participación y tratando de planificar y ordenar este proceso que ahora, como decimos bien, reflejó el censo, pero que no es ninguna novedad. Por supuesto, es un gran desafío que lo hemos asumido desde el primer día, que allí lo ha asumido desde el primer día. Para eso generamos diversas estrategias que en general tienen que ver con sumar a esa planificación, a esa organización del distrito que queremos, a los vecinos. En un sentido, siempre decimos, de una democracia más real, de participación constante. Entonces estamos trabajando en el PET, que es el Plan Estratégico Territorial, estamos trabajando a partir de las unidades de gestión comunitaria, que son los ámbitos de participación que tenemos, la definición de prioridades y reordenando. Bueno, vos en Escobar tenés, decíamos, barrio cerrado, tenés zona industrial, tenés zonas de situaciones de asentamientos, de vulnerabilidad, que venimos trabajando muchísimo en el ordenamiento territorial, con políticas concretas de hábitat. Tenés muchísimo de zona rural, tenés cuestiones muy específicas como se nos da en el barrio Lambertucci, donde tenés un mercado concentrador. Bueno, hay una heterogeneidad que tiene que ser atendida y pensada y programada y proyectada para que en principio no crezca de cualquier manera el distrito, sino que esos nuevos habitantes, esos nuevos vecinos y vecinas que deciden y eligen vivir en Escobar puedan ir generando una inclusión en armonía en la medida que se puede, ¿no? Digo, siempre a uno le sucede que, bueno, hay muchos vecinos y vecinas que añoran esa lógica más de pueblo, pero bueno, hay lugares de Escobar que eso ya ha quedado en los libros de historia porque son muy lejanas sus realidades. Entonces también hay que pensar que el crecimiento es inevitable y que lo importante, lo fundamental de algo que no se puede detener es lo que vos decías: organizarlo, planificarlo, pensarlo. Eso implica miles de variables de análisis. Uno podría pensar en temas educativos y cómo pensar cómo queremos crecer, porque la educación no es solo educación, sino es un sentido de la educación, y nosotros así pensamos la UNDELTA, por ejemplo, que estamos empujando, que es la Universidad del Delta, que compartimos con San Fernando y Tigre, que tenga una mirada sobre nuestro crecimiento y el crecimiento que queremos, en armonía con algo que nosotros abordamos mucho, que es la sostenibilidad y cuidar el ambiente. Nosotros hemos generado una ordenanza que fue muy, pero muy importante y que fue, incluso hoy no existe la ley, que es la ordenanza que cuida nuestros humedales, que protege 1/3 de nuestro distrito. Bueno, pensar qué es lo que queremos hacer. Hoy estamos tratando de desarrollar todo lo que son las industrias 4.0 y generar políticas de promoción del Estado. Tenemos algún desafío que venimos afrontando en torno al río y cómo relacionarnos. Bueno, nada, te la hice larga, pero porque son muchísimas las aristas que uno tiene que ver. O sea, no es solo planificar, bueno, a partir del PET, cómo van a ser el PET, que es el Plan Estratégico Territorial, las utilizaciones del suelo, sino comprometerse con la accesibilidad, con las conexiones, con un sistema educativo que acompañe, con un tipo de desarrollo productivo que buscamos, con pensar y repensar nuestros centros comerciales y nuestros accesos. Y obviamente cada una de esas cosas plantea problemas de crecimiento, desafíos, pero que lo tomamos como precisamente como eso, como una posibilidad hacia el futuro.
Bien, bien. Te saco de la mirada de la gestión y te meto en las botas de un animal político que encara un año electoral, decíamos en la introducción del programa, un año todavía con muchas incertidumbres a nivel nacional, donde el oficialismo no tiene candidaturas claras ni definidas, donde la oposición también tiene sus problemas y la incertidumbre si su principal referente va a ser parte del escenario electoral o no. Bueno, en Escobar hace unos días Sujarchuk despejó cualquier tipo de duda, si bien ya venía anticipando, lo venía sugiriendo, hace unos días le puso todas las letras, dijo voy a ser candidato a intendente en el 2023. Tu mirada de esto, aparte que te lo prestaron, te están diciendo te lo presté por un ratito el sillón. Sí, bueno, a ver, yo soy parte de un proyecto político que conduce Ariel, y primero decir que Ariel nunca se corrió de la intendencia. Sí. Yo siempre decía en mis discursos que era un intendente en uso de licencia que no utilizaba su licencia porque constantemente siguió con el cuerpo, el corazón y sobre todo la cabeza aquí en el distrito. Hace unos meses, Beto, le preguntábamos a él, creo que en una rueda de prensa que tuvo, no sé si fue en noviembre, diciembre, cerrando el año ahí en uno de los salones del seminario, a un colega le preguntaba si iba a volver y dice, yo no voy a volver si nunca me fui, ¿no? Estaba ahí. La famosa frase, si siempre estoy volviendo. Sí, no, tal cual lo mencionás, o sea, no hay una situación, hoy debo haber hablado más de 15 veces con él, pensando en un montón de cuestiones donde él toma las definiciones. Obviamente para el proyecto político, no para mí en términos individuales, fue un desafío esto, porque implicó una crisis de crecimiento, no solo él, sino que el proyecto político que él conduce ha crecido y hay compañeros que han asumido distintas responsabilidades. Yo siempre digo, han asumido distintas responsabilidades en el caso de compañeros como Javier Reyes en el Ministerio de Gobierno, de Diego Benítez en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, que son crecimientos que han traído muchos beneficios también a nuestro distrito. Digo, es un crecimiento que también ha puesto a Escobar en la política, pero además en la gestión, en un lugar donde también en estos casos, por ejemplo, te mencionaba antes, no es un crecimiento personal, sino también de un proyecto. Y bueno, y estoy absolutamente convencido que el pueblo de Escobar lo va a acompañar este año Ariel en esta elección que viene por delante. Nosotros también recogiendo el guante de lo que vos decías, hay un escenario electoral en lo nacional y provincial que está por definirse. Nosotros tenemos mucha claridad sobre lo local y sobre lo que ha implicado esta transformación de 180 grados que ha tenido el distrito, y que eso hay que ponerlo en valor, que eso muchas veces, y está muy bien que así sea, hay que recordarle al vecino cómo estábamos cuando iniciamos la gestión y el Escobar de hoy, que está a años luz, porque el vecino no tiene por qué estar pensando en esto, y después por sobre todas las cosas pensar para adelante, pensar para el futuro. Yo hay algo que siempre digo, que Ariel es alguien que no se va a presentar a una elección por lo que hizo. Lo que hizo es simplemente una base de confianza hacia el futuro, hacia adelante, sino que nos presentamos a una elección por lo que vamos a hacer, por lo que tenemos proyectado. Y ahí la verdad que Ariel siempre ha demostrado ser un gran estadista, alguien que no piensa ni chiquito ni cortito, sino que piensa en grande y a largo plazo, y bueno, y necesitamos desarrollar ese proyecto de un Escobar que se viene desarrollando, creo que con esa característica que muchas veces nos quejamos de que no existe a nivel nacional, que es la discontinuidad en el pensamiento estratégico del país, que obviamente remite a distintas características cuando uno habla de un gobierno municipal, provincial o nacional, pero que es una continuidad. Bueno, que hay que ver las cuestiones que tienen que ser políticas de Estado. No sé, yo podría agarrar y decir de cualquier eje de gestión, pero la educación. Bueno, nosotros necesitamos una universidad. Puede haber distintas miradas y hay que ser respetuosos de la diferencia y dar las discusiones. Nosotros tuvimos una gobernadora que planteó que las universidades del conurbano no eran necesarias, no eran importantes, y bueno, y nosotros esa discusión estamos dispuestos a darlas.
son fundamentales, y por eso venimos peleando por nuestra universidad, que sabemos que es fundamental, que la universidad del conurbano es la que permitió a muchos pibes, a muchas pibas, a muchas generaciones ser la primera generación que tenía ese acceso a la educación superior en sus familias, y eso es fundamental, y eso es importantísimo, y remite a la necesidad también de generar un desarrollo en un sentido estratégico. Hoy nosotros hay profesiones que nos cuesta conseguir trabajadores y trabajadoras para poder asumir esas responsabilidades, no solo en la municipalidad, en el sector industrial. Te comentaba cómo venimos planificando la llegada al distrito de Industrias 4.0. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que son industrias limpias, porque sabemos que son industrias que traen trabajo de calidad, porque sabemos que detrás de esos trabajos hay buenos ingresos. Ahora, cuando vos hablas con las Industrias 4.0, les planteas un montón de características de Escobar y están perfectas y son buenísimas, y es un ambiente propicio y es un ambiente agradable y está ubicado estratégicamente, pero lo primero que te van a plantear son los recursos humanos, que es lo que más necesitan, sobre lo cual Argentina tiene mucho para llevar hacia el mundo. Bueno, lo urbano con el rol que hoy tiene Ariel en el gobierno nacional, pero siempre recuerdo, Ariel hablaba de esto, de la posibilidad de desarrollar Escobar en este sentido hace 3 años, no sé si te acordás, cuando sí. En alguna noticia salió que queríamos hacer Escobar el Silicon Valley de Argentina. Sí. Porque entendemos que hay un desarrollo posible y muy, pero muy potente para nuestro país. Nosotros ahora, y en este momento te estoy hablando de la patria chica, pero para nuestro país en ese sentido. Has hecho, te anticipaste casi a la última pregunta que tenía, ya empezaste a responderla sobre la articulación, ¿no?, de un proceso local, eleccionario, y un proceso nacional. Y acá voy a poner algo de opinión. Digo, creo que a la oposición se le va a hacer muy difícil para ganarle el oficialismo en Escobar. Empezando este año, tiene todos los números, digamos, ¿no?, la gestión de Sujarchuk en renovar su mandato. El proceso nacional parece tener, yo no lo doy terminado como lo dan algunos colegas, pero parece estar muy complejo, digamos, ¿no?, el panorama electoral para el Frente de Todos a nivel nacional. ¿Cómo se vive esa dualidad, ¿no? Un proceso exitoso a nivel local y que a la vez tiene que acompañar un proceso nacional, que no tiene esa misma aceptación, más allá de todas las cosas que vos decís. Bueno, para hacer muchas de las cosas que necesitamos un gobierno nacional o provincial que acompañe. Bueno, a ver, primero yo no voy a desconocer que hay una situación compleja, por lo menos, por decirlo de alguna manera, porque está a la vista de todos. Tampoco veo una situación resuelta desde algún otro espacio político donde yo te pueda plantear alguna certeza de qué va a suceder a nivel nacional o provincial en estas... Clarísimo. En la introducción decíamos que la oposición tenía muchos problemas, no solo para definir candidatura, sino para dar cuenta de la gestión que terminó en el 2019, que por algo no continuó, ¿no? Por algo la gente le dijo hasta acá. La oposición, si pensamos en Juntos por el Cambio, en el PRO, tiene que dar cuenta de lo que sucedió durante un gobierno de Mauricio Macri, que fue un desastre, pero que fue un desastre incluso en aquellas cuestiones que se suponía que ellos, porque uno puede tener una mirada ideológica distinta sobre algunas cuestiones, pero fue un desastre en todos los términos, reconocido por ellos. Obviamente no lo van a decir en público, pero algunos hasta plantean que necesita reivindicarse porque él sabe que ha hecho un gobierno desastroso desde su mirada, porque después, cuando yo te hablo de la gobernadora, probablemente cerrar las universidades no es hacer un gobierno desastroso, porque hay una convicción en cerrar universidades. Pero incluso las variables que se suponían que querían hacer algunas cuestiones no han podido por eficiencia, por interés, porque piensan es chiquito y para pocos. Entonces, me planteé en este lugar, ¿qué pasa? Y bueno, yo creo que obviamente hay un montón de cuestiones que no dependen de mí o son muy lejanas a mí y se irán ordenando. Me parece que hay debates y que tienen que darse. Lo que estoy convencido es que va a primar dentro del peronismo, dentro del campo nacional y popular, la necesidad de poder
plantear una Argentina inclusiva sobre algunos valores que no tengo ninguna duda que compartimos de este lado. Por lo tanto, creo que al final se van a encontrar los caminos. Anhelo eso, porque me parece que es fundamental, porque me parece que no podemos retroceder, porque creo que también tiene que haber una lectura por parte de la ciudadanía de lo que implicó este proceso. La verdad es que Argentina... el mundo atravesó una pandemia, Argentina no fue ajena a esa pandemia, es reciente, eso tuvo consecuencias que son inimaginables. Yo iba a una nota en un polideportivo y empezamos a hablar de por qué se había retrasado una hora y había sido por la pandemia, y eso fue hace muy pero muy poco. A veces hay un síndrome de pensar que eso pasó hace muchísimo, ¿no? Pero nos pasa a todos, vivencialmente. Así, ¿cuándo pasó la pandemia? Y viste, si parpadeas, capaz te parece hace mucho, y fue reciente y nos tocó atravesar ese proceso, y creo fundamentalmente que estuvimos a la altura de las circunstancias, no solo como gobiernos, nacional, provincial y municipal, sino como pueblo, porque también ahí me parece que hay una discusión, o si se quiere, una mirada del pueblo, de lo que implica. Yo escucho a algunos dirigentes de la oposición manifestarse en torno al pueblo que somos en términos absolutamente despectivos. Y la verdad es que tenemos que estar orgullosos, que tenemos nuestros problemas, los tenemos, que tenemos diagnóstico de nuestros problemas y que tenemos que resolverlos, sí, por supuesto, nadie dice que esté perfecto, pero también somos un gran pueblo, somos un pueblo y una nación que ha sabido tener una educación de élite, que ha tenido una inclusión en lo que respecta a la salud, que se ha desarrollado, que ha sabido históricamente tener derechos en sus trabajadores y sus trabajadoras y estar a la vanguardia de eso, que ha generado constantemente políticas de inclusión, y de lo cual yo soy absolutamente orgulloso. Yo la verdad es que me atiendo al sistema público de salud y no sé en qué otro país uno se puede atender como sucede aquí en Escobar, para hablar de la patria chica, pero también he podido realizar mis estudios superiores en una universidad como la Universidad de Buenos Aires. No sé si podría haber sido universitario en otro país, y a veces no miramos todo eso, ¿no? Entonces me parece que hay que valorarlo, no para quedarnos con eso y decir que bien que estamos, pero sí porque para poder pensarnos y proyectarnos, como decíamos antes de Escobar, ¿no? Hacia adelante, porque la verdad sobre esa, si se quiere, intento constante de desmoralizar, yo creo que no, es muy complejo construir algo. Creo que hay que construirlo sobre reconocer nuestros errores, reconocer nuestros problemas, pero también valorar lo que somos como pueblo. Y creo que Argentina tiene una oportunidad histórica. Pero no, lo que te voy a decir seguramente se escucha constantemente, pero tenemos una situación privilegiada a nivel mundial en relación a cuestiones como el litio, como el gas, como nuestra rica pampa húmeda, que nos permite posicionarnos en el mundo. Tenemos una riqueza en cuanto a nuestra materia gris, la cantidad de conocimiento que podemos brindar al mundo. Ariel lo viene diciendo mucho en torno a la Secretaría de Economía y del Conocimiento, a la economía del conocimiento, que se ha convertido en un factor muy fuerte de explotación. Bueno, miremos también todo lo bueno que ha sucedido y de dónde veníamos y lo que atravesamos, y yo creo que hay un gran futuro por delante. Creo que tenemos que sí generar políticas de Estado, esto que hablábamos antes, que nosotros creo que a partir de la conducción de Ariel lo podemos hacer en la patria chica, repito, como lo es Escobar, que nos proyecten hacia adelante sobre algunos pasos firmes, sobre alguna agenda de puntos de encuentro. Pero después, sobre algunos puntos hay disidencia, ¿viste? Es muy difícil ponerse de acuerdo con alguien que piensa que a Argentina le sobran 15 millones de habitantes. Porque ¿qué hacemos con esos 15 millones de habitantes? Clarísimo. Que supuestamente le sobran. Clarísimo. La verdad es que ahí es difícil lograr una síntesis, lograr la síntesis de la dialéctica. La verdad es un posicionamiento. Bueno, yo creo que hay que persuadir de que no es así, de que hay una posibilidad para que esta Argentina sea una Argentina grande, pero además de ser una Argentina grande, sea una Argentina
grande en la que haya lugar para todos. Carlos Beto Ramil, intendente interino de Escobar, dándonos una mirada sobre este crecimiento poblacional que ha tenido Escobar y también sobre el proceso electoral que se viene tanto local como a nivel nacional, con esta doble sensación, ¿no?, que yo decía, de lo local y lo nacional para el frente de todos. Beto, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, gracias por el espacio, un abrazo grande y que tengan una linda tarde. Así, lo mismo para vos. Pasó Beto Ramil, entonces vamos a un poquito de música, una cortina, nos vamos para Vicente López, a hablar con otro referente del peronismo y a preguntarle un poquito cómo está viendo este escenario del Frente de Todos arrancando el 2023.